Doctor José Gregorio, bienvenido a la barbería nuevamente. ¿Le crece rápido el pelo a usted? Sí, sí, claro. William, muchísimas gracias. Muy complacido de estar una vez más en la barbería y en contacto con esa vastísima audiencia que sigue su programa. Lo escucho mucho en sus speech que tiene. La columna Punto de Referencia. Exactamente. Que es de La Voz del Derecho. La Voz del Derecho. Y usted hace claridad en muchos temas sobre cómo el Congreso se volvió un apéndice de La Habana, por ejemplo. Sí, infortunadamente lo que ha venido ocurriendo, y vuelvo a decir, porque aquí lo hemos manifestado ya, Sí. que soy partidario del proceso de paz, que siempre lo fui, que siempre apoyé el diálogo para es que todos los colombianos claro, son partidarios del proceso de paz. Lo que pasa es que han venido confundiendo, ¿no? Claro, y es que Entonces, nos amparan nos han llevado un mamotreto de 310 Claro. páginas y ahora nos amparan el discurso del Yari y ahí nos tienen arreglados. Y que esa es la paz con otra característica, que esa no solamente es la paz, sino que está por encima de la Constitución de 1991. Entonces, a los 26 años que acaba de cumplir la Constitución del 91, no podemos aceptar que estas cosas hagan carrera. ¿Y qué hemos visto? Que Colombia, supuestamente, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, es una democracia y es un Estado social de derecho. Eso me lo enseñó usted a mí en la universidad, Claro. en mi posgrado de constitucional. Claro, Colombia es un Estado democrático. Y así arrancó usted la primera clase con nosotros. Y si es un Estado democrático, entonces todos los poderes están sujetos a la Constitución, todas las normas. Y la Constitución es norma de normas, es la regla fundamental a la que todo el sistema jurídico tiene que someterse en el derecho interno. ¿Qué ha ocurrido? Pues que dentro de ese concepto democrático, el Congreso juega un papel diferente al que juega el Ejecutivo, no depende del Ejecutivo, los jueces tampoco dependen del Ejecutivo, hay una separación de funciones, hay unos poderes completamente independientes que colaboran entre sí, claro, para el logro de los fines del Estado, pero no puede ser que el presidente de la República esté dirigiendo a los otros poderes. Fíjese lo que está pasando en Venezuela, que es sumamente grave. El gobierno dirige a las otras ramas del poder público, prácticamente, entonces las otras ramas no existen. Y al parecer en Colombia pues vamos a ir hacia la misma situación. Una situación de hecho muy compleja en donde el gobierno quiere dominar al Congreso y lo peor es que el Congreso se quiere dejar dominar. En el acto legislativo número 1 de 2016 que aprobó el Congreso, él mismo se quitó facultades y estableció... ¿Se castró? Claro, porque se dijo que el gobierno enviaría los proyectos mediante los cuales se implementara el acuerdo de paz celebrado entre el presidente de la República y las FARC y que esos proyectos de ley y de acto legislativo reformatorio de la Constitución no serían objeto de discusión de fondo por parte del Congreso, que el Congreso sencillamente tendría que aprobar esos textos, reduciendo desde luego los términos, el número de debates, estableciendo un procedimiento rapidísimo del que ya habíamos hablado aquí, que es el llamado fast track, y diciendo que no solamente los miembros del Congreso carecen de iniciativa, porque toda la iniciativa la tiene el gobierno, sino que los miembros del Congreso no pueden entrar a discutir artículo por artículo, sino que tienen que votar todo en bloque. Eso que el Congreso aprobó, que está en el acto legislativo 1 de 2016, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en un acto de independencia de la Corte, que también es independiente, ¿no? Que se supone que es independiente. La de ahora no. Entonces, la Corte declara, no, en otros fallos no, pero usted, en este fallo sí. Cuando usted estaba... puede haber fallos. Cuando usted estaba, y me perdona que lo repise, cuando usted estaba y usted hizo esa famosa sentencia del UPAC y obviamente recibió el aplauso nacional, pues tan es así que
le tengo hasta una sorpresa aquí porque usted fue candidato a la vicepresidencia de la República del doctor Horacio Serpa Uribe. Fui Quien hoy- candidato oficial del Partido Liberal a la vicepresidencia de la República, Claro, siendo yo en ese momento conservador. en ese momento. Y digo en ese momento porque yo me retiré después del Partido Conservador, pero no pertenezco Como se al Partido retiró con Liberal. carta pública el doctor Hernando No, Yepes yo soy hace poco. independiente. Y mucha gente se ha retirado del Partido Conservador porque saben que el Partido Conservador fue una agencia de empleo, Exactamente. Entonces, y una no fábrica de pertenezco a ninguno de los dos mermelados, partidos. en donde uno no se puede arrimar mucho porque la diabetes es una enfermedad bastante silenciosa y que hace mucho daño. Por cuenta de la mermelada se puede uno consumir. Entonces, Ajá. cuando usted hace esa famosa sentencia en el 99, si no estoy mal, 99 es de octubre de 1999, Exacto. la sentencia que declaró inexequible el sistema. y fue aplaudido por Claro. el Y pueblo se colombiano. salvaron muchas familias de perder su vivienda. Porque eso Pero era bueno, terrible. no hagamos esa remembranza para no desviarnos, William. Pero yo quería simplemente hacer ese reconocimiento y hacerlo Gracias. público aquí porque para establecer una cosa muy especial, que usted y ustedes, esa corte en la que formaban parte el doctor Barrea Carbonell, el doctor Martínez Caballero, Fabio Morón, Fabio Morón, Carlos Gaviria, Vladimiro Naranjo. hoy en día eso ya ni la sombra es lo que hay ahora. Ahora son unos señores que están al servicio del Ejecutivo. Es muy doloroso tener que decirlo y reconocerlo. Y se lo digo a usted que fue presidente de la Corte Bueno, Constitucional. usted Yo comprenderá como que- exalumno suyo tengo derecho también a decirlo. Usted tiene todo el derecho y Ciudadano colombiano. y lo dice usted, desde luego. Ahí lo digo yo. Yo como exmiembro de la corporación tengo que decir lo que decía cuando estaba en la Corte, que respeto a la institución y que sus fallos tienen que ser cumplidos. Pero fíjese usted lo que pasa. Hay unos fallos, desde luego, de los cuales he discrepado. Lo he manifestado claramente Yo en lo he forma escuchado. pública. ¿Sí? Por ejemplo, yo no estuve de En acuerdo la voz con del que- derecho lo escucho cada rato. que la Corte hubiera declarado exequible en su totalidad el fast track al principio. Después lo corrigió un poco con otra sentencia. Pero que la Corte hubiera declarado que el Congreso podía sustituir al pueblo, que había derrotado el acuerdo de paz el 2 de octubre del año pasado, Así fue. y que dizque refrendara el Congreso como si el Congreso fuera el pueblo, que pudiera reemplazar al pueblo. Es al revés. Es al revés, pero no, lo reemplazó. Entonces, que eso lo haya hecho la Corte Constitucional es algo que, a pesar del respeto enorme que tengo que rendir a los fallos de la Corte, sin embargo, pues sí, académicamente tenemos esa discrepancia. Pero mire, viniendo al fallo, al segundo fallo, aquel que manifestó que en el Congreso tienen que ser discutidos los proyectos, que no se puede votar en bloque, que hay necesidad de estudiar artículo por artículo, que el Congreso no es un amanuense ni un títere del gobierno. Todo eso lo dijo en un fallo la Corte Constitucional. ¿Y cómo le parece a usted que ahora han solicitado por parte del gobierno, dizque de la Agencia de Defensa del Estado, la nulidad del fallo? Y también las FARC piden la nulidad del fallo, que porque un magistrado les puso conejo, esa es la expresión que utilizó el expresidente Samper, y que me parece muy desafortunada. Un magistrado que un magistrado de apellido los nuevos, Bernal. sí, Sí. el doctor Bernal, de los nuevos magistrados, porque no prevaricó, lo regañaron. que porque se fue para España dio unas conferencias por allá. Sí, pero pero entonces esa yo no le está. pregunto al magistrado Lizarazo, Claro. que estuvo en Cuba pagado por el gobierno o por Naciones Unidas o por quien sea, durante varios años allá. Entonces, ¿el voto del magistrado Lizarazo qué es? Me refiero al del doctor Bernal para decir Claro. que no era causal de impedimento, que él votó de acuerdo con su conciencia, como lo tiene que hacer un Y magistrado. entonces, Lizarazo, ¿el voto del Lizarazo qué? Yo no me meto con el voto del doctor Lizarazo porque inclusive A ver. no sé en qué sentido votó él,
pero lo que sí digo es que la crítica posterior a ese fallo Sí. ha sido terrible de parte del doctor Humberto de la Calle, de parte del mismo presidente Santos, del expresidente Samper. Ha sido una actitud Bueno, y el agresiva doctor en Humberto, donde dijeron que ese magistrado les había puesto conejo, le había ¿qué puesto tal? Pero conejo entonces aquí. es que eligen un Sí, magistrado es para que un que magistrado haga lo no que está ellos para digan. que un magistrado no está para que cumpla con los deseos de los expresidentes de la República, ni del mismo presidente de la República, ni del Ejecutivo, ni del Congreso. Un magistrado está para que falle en derecho. Y eso es lo que todos los colombianos esperamos de la Corte Constitucional. El doctor Carlos votó de conformidad con su conciencia y con la Constitución, y entonces lo regañaron por eso. Ese es el tipo de cosas que me parece que nos está ubicando en una situación contraria al concepto de la democracia, del Estado de Derecho, de la independencia de las ramas del poder público. Qué bueno escuchar a un profesor, a un académico, a un hombre que ha dedicado toda su vida al servicio del buen derecho. Y con esa sapiencia, esa inteligencia que lo caracteriza, seguir orientando la opinión, porque sus opiniones para mí son respetabilísimas. Y sin ninguna aspiración, ni de carácter político, ni de carácter burocrático. Pero ahora va a montar una fundación. Me voy a dedicar ahora a la academia totalmente. Sí, ¿en la universidad? ¿Deja la universidad ahora o cómo es la cosa? No sabemos, estamos precisamente en conversaciones porque ya el periodo se venció, pero ¿para sí, qué va a dejar la universidad mi idea es usted? retirarme de la universidad. ¿Y por qué? Y dedicarme por completo a la academia. ¿Y por qué va a dejar la universidad si usted es un hombre que... Hombre, pues Le puedo pone un sello a la- continuar, pero en mi cátedra, en las cátedras, no en cargos de carácter directivo. Ya. Voy a preferir más bien algo que tal vez le había contado en privado y que lo podemos divulgar, por primera vez lo vamos a decir públicamente. Con un grupo de ilustres profesionales y académicos, comienza en el mes de agosto la Fundación Sindéresis por la vigencia del derecho. Por la vigencia del derecho. ¿Y por qué se llama sindéresis? Porque hace referencia a la razón. ¿Y por qué se llama por la vigencia del derecho? Porque es una fundación que pretende recuperar eso que hemos perdido, que es el sentido de respeto al ordenamiento jurídico, de respeto a la separación de funciones, de respeto a los conceptos y valores democráticos, de respeto a los postulados que traza la Constitución Política de 1991. Se ha perdido todo este mare magnum de normas aprobadas por el Fast Track en el Congreso, por ejemplo. Son apenas una muestra muy pequeña de lo que está pasando en Colombia con el derecho. Porque todas esas manifestaciones de la corrupción que hay en el territorio colombiano nos están haciendo ver que el derecho no está operando, que el derecho se está quedando allá en los anaqueles, que no se aplica. Hay corrupción inclusive en la administración de justicia, no podemos indicar a todos los jueces y magistrados del país porque los hay muy buenos, pero hay corrupción y encontramos corrupción en la Fiscalía General de la Nación, dicho por el señor Fiscal General de la Nación y también por la DEA, ¿no? Corrupción en donde se debería estar luchando contra la corrupción. Entonces, todo eso implica un desajuste total de lo que deberíamos entender y tramitar como derecho, de acuerdo con una tradición republicana de Colombia, desde la época de la independencia, desde 1810, hemos venido en un esfuerzo por construir un sistema jurídico y ese sistema jurídico, infortunadamente, parece estar periclitando, parece estar naufragando. Y no podemos permitir que así ocurra. De modo que la Fundación Sindéresis, que va a tener unos objetivos primordialmente académicos, que no va a tener relación con los partidos políticos, ni con organizaciones específicas, ni tiene una tendencia ideológica determinada, la Fundación Sindéresis va a buscar que mediante foros, mediante seminarios, mediante publicaciones, mediante La Voz del Derecho, mediante la revista Elementos de Juicio que me honro en dirigir, y por otros medios podamos llegar al país para transmitirle esa idea,
es necesario recuperar los valores del derecho. Cuando uno escucha esto, uno todavía dice, todavía nos queda algo de esperanza, porque es que esto está muy patas arriba. Esto, Sí, exactamente. uno así ver es. al doctor Humberto de la Calle, que es uno de los hombres que contribuyó a escribir la Constitución del 91. Claro, participó Y ahora, activísimamente. y ahora participando en el derrumbamiento de la misma Carta del 91. ¿Eso qué quiere decir? ¿Le quedó mal Pues- hecha a él o qué? Pues yo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Hay otras en las cuales pues podemos tener alguna aproximación. Por ejemplo, en cuanto a que la vía para llegar a la paz debe ser el diálogo, estoy de acuerdo. Pero un diálogo que sea dentro de unas condiciones, y eso lo vamos a decir en la Fundación Sindéresis. El gobierno colombiano se equivocó y yo creo que, y lo digo con todo respeto también al doctor de la Calle y los negociadores, en no haber exigido a las FARC desde el comienzo el cumplimiento de unas condiciones mínimas. Devolver a los secuestrados, que hay muchas personas que están Claro, desaparecidas. los niños. Devolver a los menores de edad que tienen reclutados. Han entregado como burlándose del país 13 o 14, algo así, no sé cuántos. Sí. Pero últimamente ya dijeron la semana pasada que no van a entregar a otros menores, que no entregan más menores. Es decir, los siguen secuestrando, siguen cometiendo el delito correspondiente, siguen contrariando el derecho internacional humanitario. Entonces, y los bienes, y la reparación de las víctimas, y todo eso, son cosas que les han debido exigir desde el comienzo. Y el acuerdo solo debería haberse pactado sobre esas bases, lo dijimos muchas veces, el gobierno no ha hecho caso y ahora, tardíamente, ahora el gobierno se da cuenta de que hay que liberar a los menores reclutados, que hay que liberar a los secuestrados, una cantidad de cosas que hasta ahora se ven cuando ya está firmado un acuerdo que dice el presidente de la República que es un acuerdo de derecho internacional. No, señor, es un acuerdo de derecho interno, no es internacional, porque a pesar de que el acto legislativo número 1 de 2016 manifestó que ese acuerdo ingresaba al bloque de constitucionalidad, lo hizo en el sentido del artículo 3º común de los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra de 1949 se firmaron, William, para lograr que en los distintos estados, cuando hubiera conflictos internacionales, se llegara a una actitud franca y valiente de respeto a los derechos humanos por las partes en conflicto. El artículo 3º de esos convenios, son 4 convenios y hay un artículo 3º común a ellos. Sí. Ese artículo 3º dice que en los conflictos internos, como es el caso del colombiano, cuando estén en curso, se aplicarán los mismos principios de respeto a los prisioneros de guerra, por ejemplo, o a las víctimas, o a la población civil, a los heridos, en fin. Algo que tiende, como se decía en su momento, a humanizar la guerra, que se aplican todas esas reglas en el conflicto interno en marcha, el conflicto interno que esté operando. Y aquí en Colombia luego no dijeron que ya el conflicto se acabó y que se acabaron las FARC. Entonces, ahí tengo yo varias preguntas. Si las FARC se acabaron, si ya no hay conflicto, ¿cómo vamos a aplicar el artículo 3º de los común a los convenios de Ginebra? Lo dejo para los especialistas en el derecho internacional, para que lo miren. Y la otra pregunta que tengo es, si las FARC se acabaron, si ya entregaron las armas, si no están combatiendo, si son un ejército subversivo retirado, ¿por qué tiene reclutados? Los niños. Los niños, pero también a los mayores. También. Un ejército que claudicó, un ejército que entregó las armas, puede tener reclutados. El gobernador del estado Amazonas en Venezuela dice que hay 4.000 hombres de las FARC armados hasta los dientes. ¿Cómo es eso? Pues habrá ¿Cómo que es eso? investigar y el gobierno debería hacerlo. Luis Alfonso Hoyos en la OEA dijo que en Venezuela estaban los campamentos.
Y eso ha resultado cierto todo lo que él denunció allá. Por algo será que lo tienen desterrado de este país. Pero bueno, hablando de ese tema del bloque de constitucionalidad. Sí. Entonces, dice que los acuerdos ingresaron al bloque de constitucionalidad, pero en los términos del artículo 3º común a los 4 convenios de Ginebra de 1949. Si eso es así, de allí no podemos inferir que los acuerdos estén por encima de la Constitución, ni siquiera aceptando que pudiera aplicarse los convenios de Ginebra, artículo 3º. Ni siquiera aceptándolo, podemos aceptar que estén los acuerdos por encima de la Constitución o que sean tratados internacionales, como se deduce de lo que dijo el presidente de la República el 7 de agosto. No son tratados internacionales, señor presidente, ese es un acuerdo interno celebrado entre el gobierno que usted encabeza y los miembros de las FARC. Ese es el alcance del acuerdo. Ahora, ¿hay que cumplir el acuerdo? Yo creo que sí. Está empeñada la palabra del jefe del Estado. Hay que cumplir el acuerdo, pero lo tienen que cumplir de parte y parte, lo tienen que cumplir las dos partes, tanto el gobierno como las FARC, tienen que cumplirlo. Y lo que estamos viendo es que las FARC dicen que el gobierno no cumple, que porque los jueces no han liberado a todos los y hacen huelga de hambre miembros y todo. de las FARC, hicieron huelga de hambre y de todo, pero es que los jueces tienen que tomar su tiempo para ver si las normas son aplicables, si a todos los cobija, todos los que soliciten, tienen que darles inmediatamente la amnistía. No, hay que verificar si cumplen los requisitos, porque esa amnistía de jure a que se refiere la ley correspondiente que fue aprobada por el Congreso, tiene unos requisitos. Habrá que encajar en esos requisitos para ver si se es sujeto de la correspondiente ley o no. Y eso lo tienen que ver los jueces. Viene después la Justicia Especial de Paz. Vamos a ver a quienes designan como miembros de la Justicia Especial de Paz, etcétera. Ahí hay unas salvedades que también tenemos, pero supongamos que comienza a operar. De todas maneras, las FARC reclaman y dicen el gobierno no nos cumple, pero a la vez el gobierno puede decir las FARC no están cumpliendo. Solo el hecho de que tengan un solo menor secuestrado, un solo menor reclutado o una sola persona secuestrada, eso quiere decir que han seguido delinquiendo y que perderían los beneficios. Y cuando tienen el carácter de ser un grupo narcoterrorista, narcoterrorista, uno de los carteles más grandes del mundo, ¿cómo el Estado colombiano hace un pacto con esta gente? Yo he sostenido que el narcotráfico no puede ser un delito conexo con los delitos políticos. Y en Colombia los delitos políticos y sus conexos son los únicos que pueden ser amnistiados. Entonces, los autores de crímenes de lesa humanidad o los autores de narcotráfico, a mí me parece que no pueden ser amnistiados. Automáticamente decir que todo el que es narcotraficante y que dice haber tenido algún vínculo con las FARC debe ser amnistiado, pues habría que mirarlo, porque ahí se pueden filtrar, como pasó con los paramilitares, recordémoslo, así ocurrió, unos narcotraficantes, puros narcotraficantes, ingresaron al proceso. Y ahora habrá narcotraficantes también que quieren ingresar al proceso de justicia y paz. No de justicia y paz, ese era el anterior, de la Justicia Especial de Paz, la JEP. La JEP. Doctor Jorge Gregorio Hernández, bienvenido siempre a este espacio. Usted siempre nos ilumina, nos dice cosas inteligentes y nos pone al día. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, William, por la invitación. No sé cómo quedó la peluqueada. No, perfecto. Pero bueno, muchas gracias, un saludo especial. Gracias, señor. Hasta luego.